buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a su devocional Mi Tiempo con Dios. Bueno, los que nos están siguiendo día a día con estos devocionales sabrán que el último audio que hizo el pastor Javier Barco, él empezó hablando tema bien interesante que fue sobre el amor antes del mandato. Él nos estuvo leyendo sobre el capítulo 19. Igual, pues, él nos va a continuar hablando acerca de lo que son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés. Esto él lo va a hacer los devocionales del día viernes. Entonces van a ser pues varios viernes que él va a estar tocando este tema. Hoy nosotros vamos a estar tocando el capítulo 19, pero solo vamos a ver el versículo 3, donde estaremos hablando del punto de encuentro que Dios tiene con su pueblo escogido. Entonces vamos a ver qué sucede. Los invito, vamos a leer el capítulo 19, el verso número 3. Y a este devocional del día de hoy lo hemos titulado Punto de encuentro. Entonces, en el versículo 3 dice así: Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Hola, muy buenos días. Estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, en este su tiempo, espacio devocional, donde lo hemos también denominado la Biblia aplicada. Hemos venido leyendo el libro de Éxodo, no tanto como una lectura continua, digámoslo así, porque ya leímos la palabra de Dios de pasta a pasta, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y lo más importante que nosotros queremos recalcar en esto devocional, en este tiempo, es que hemos venido trayendo esta guía del libro de Éxodo y de Génesis como para ir extrayendo versículos. No necesariamente tenemos que leerlos al pie de la letra, como lo dije en el pasado, sino que lo estamos haciendo más como de una forma didáctica, de cómo aplicable, de cómo extraer esta palabra de Dios. Hay gente que dice que no, que la Biblia es muy difícil de entender, que no leen la palabra de Dios porque es que muchos tienen la teoría de que se puede volver uno loco o de que no sirve o que simplemente son fábulas o son cosas que no sirven de mucho. Pero con esta idea que hemos tenido, que el Señor ha puesto en nuestra mente, es precisamente el poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Desde el principio de la Biblia vemos que Dios crea al hombre para tener comunión con Él. Desde el huerto del Edén, Adán y Eva tenían esa comunión íntima con Dios, donde Dios se paseaba por el huerto y hablaba con ellos personalmente. Después que Adán y Eva pecan, el Señor los expulsa del huerto del Edén y se rompe la comunión con Dios. Entonces, ahí viene lo que hoy estamos viviendo, una sociedad, un mundo que está alejado de Dios, porque Dios ha querido siempre hablar con el ser humano, pero nuestro pecado nos lo impide, porque Dios es demasiado santo para estar en medio o con alguien que está lleno de pecado. Por eso siempre hemos tenido ese distanciamiento de Dios, pero Dios siempre, siempre ha tenido la misma intención y es de hablar con el hombre. En el libro del Éxodo vemos cómo Dios empieza otra vez a restablecer esa comunicación con el pueblo de Israel. Recordemos que anteriormente la tuvo con Abraham, con Jacob, con Isaac, pero ahora en este momento escoge a Moisés para que él vaya y sea como la persona intermediaria entre Dios y los hombres. El pueblo había pedido en oración
que por favor los sacara de esclavitud. El Señor, escuchando el ruego, la súplica del pueblo y viendo el sufrimiento que ellos estaban padeciendo, escoge a Moisés y le habla a través de una zarza ardiente. Después, cuando el Señor ya ha sacado el pueblo de Egipto, después de haber escuchado sus súplicas, el Señor los lleva al desierto. Cuando ellos están en el desierto, Dios quiere hablar con todas las personas arriba en el monte, pero el pueblo no quiso subir a hablar con el Señor porque les dio miedo, porque ellos sabían de que en el momento en que vieran al Señor cara a cara, pues ellos podían morir. Por eso prefirieron que Moisés fuera hasta lo alto a tener ese punto de encuentro con Dios para poder saber qué es lo que Dios quería en ese momento que ellos hicieran o dejaran de hacer. Entonces es bonito ver cómo el Señor siempre busca la manera de hablar con nosotros. El pastor Javier en el anterior devocional nos hablaba acerca del amor de Dios. No es porque cumplamos mandatos cuando el Señor nos va a buscar o va a querer bendecirnos. No, el Señor ya nos bendijo por el amor tan grande que tiene por nosotros. Así que Dios en su infinito amor, a pesar de que le fallamos, a pesar de que hemos pecado, de que somos pecadores y que muchas veces le damos la espalda a Él y a todas las cosas de Dios, aún así Él siempre quiere tener comunión con nosotros y busca la manera de hacerlo. Después le da instrucciones. Vemos que en los capítulos 25 al 30 están las instrucciones de cómo debería hacerse el tabernáculo. Y el tabernáculo era el sitio donde el Señor iba a tener ese encuentro con el sumo sacerdote, con la persona escogida, para que pudiera seguir llevando instrucción al pueblo del cual él ya había escogido desde el momento en que separó a Abraham y a Sara. Ahora bien, vemos cómo Dios, a través del tabernáculo, cuando ya se lean o ya hemos leído los capítulos 25 al 30, vemos las instrucciones, las especificaciones de lo importante que es el templo, porque era el punto de encuentro para que todo el pueblo fuera ahí hasta ese lugar para tener instrucción, para poder hablar con Dios, para poder ser perdonados, para cubrir su pecado a través de los sacrificios, y cómo Dios siempre está viendo la manera de hacer que el pueblo pueda llegar a tener ese encuentro con Dios. Leamos Hebreos 4, capítulo 4, del versículo 14 al 16. Y dice así: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Qué bendición tan grande lo que Dios ha hecho por nosotros, porque al enviar a su Hijo Jesucristo, al morir por nosotros, nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. De hecho, cuando muere Jesús, inmediatamente el velo del templo se rasga. O sea que ya no hay división entre el lugar santo con el santísimo, ni con el atrio. O sea que cualquier persona que entra puede entrar a ese lugar santísimo, que es el lugar donde está Dios. Ahora la pregunta es, ¿tenemos un punto de encuentro con Dios? ¿Tenemos un lugar donde podamos hablar con Dios, de poder tener esa instrucción? Porque ya Jesucristo hizo la obra. Ya no solamente nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo, sino que también nosotros hoy tenemos acceso. Somos cubiertos con la sangre que hizo el sacrificio de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, y ya podemos tener acceso, entrada a ese trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, como lo dice en otras versiones. Jesucristo nos dijo a nosotros cuando estaba aquí en la tierra:
que cuando fuéramos a orar, buscáramos a ese lugar, a ese cuarto cerrado, ese momento cerrando la puerta y teniendo comunicación con Dios para que Él nos escuchara en lo privado, para que en lo público fuéramos recompensados. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy, que nosotros cada uno busquemos un punto de encuentro, así como tenemos un punto de encuentro muchas veces con amigos o con la novia cuando uno estaba de novio o con alguna persona que a uno le agrade pasar tiempo. Qué bonito sería que todos pudiéramos tener ese lugar secreto, ese lugar donde nosotros podemos encontrarnos con Dios día tras día, poder derramar nuestro corazón, poder darle gracias por todas las cosas que nosotros tenemos, poderle pedir perdón por todas las fallas que cometemos día tras día. Ese punto de encuentro es lo que más anhela Dios con cada uno de nosotros, porque lo comprobamos a través de la palabra de Dios. Desde siempre Dios ha querido tener comunión con cada uno de nosotros. De hecho, en Apocalipsis, en el último libro dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea que el Señor desde siempre, desde el principio hasta el fin, ha querido tener comunicación con nosotros. Aprovechemos la oportunidad que tenemos hoy, que estamos en el periodo de la gracia, donde nosotros ya somos salvos por gracia, ya tenemos acceso a ese trono para que podamos disfrutar de la presencia, de ese encuentro agradable con nuestro Padre, con nuestro Creador, con ese Dios de amor que nos ama tanto, que desea y anhela estar con nosotros en cada momento, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos alegres, en los momentos cotidianos, en cada momento en que nosotros vivamos en cada día. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si no tenemos un punto de encuentro, que si no tenemos un sitio donde poder tener ese tiempo con Él, con nuestras canciones que tengamos con Él, con todo lo que podamos compartir con Dios, entonces que nos ponga en el corazón ese deseo de poder sacar ese tiempo de intimidad, si sean 5 o 10 minuticos que tengamos con el Señor. Es algo que Dios valora muchísimo, porque Dios nos ama y lo que más quiere un padre es tener comunión con su Hijo. Así que oremos en esta mañana. Amado Jesús, yo te doy gracias, Dios eterno, por esa bendición tan grande que nos das, Señor, de poder cada uno de nosotros hoy poder entrar a ese lugar santo, Señor, donde podemos tener comunión contigo permanente, Dios. Gracias por Jesucristo que nos abrió el camino. Gracias por ser tan bueno, tan amoroso con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos continúes bendiciendo, Señor. Te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor. Te pido que los bendigas, que les permitas a todos, Señor, tener esa disposición de tener ese punto de encuentro para que cada día tú nos hables y nosotros podamos hablarte también de todo lo que tengamos en nuestro corazón. Quedamos en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.